Bienvenidos a todos, es un placer participar en este encuentro de divulgación científica Conectando Saberes. A continuación presentaremos nuestro artículo titulado Escuelas secundarias de centro y periferia, retos docentes enfocados en la enseñanza de las ciencias sociales. Nos presentamos como autoras de este artículo Sandra Graciela Zúñiga Mendoza, docente en educación secundaria con especialidad en historia. Y Miriam Guadalupe Sandoval Rivera, docente en educación secundaria con especialidad en geografía. En nuestra introducción podemos decir que abordamos un tema crucial para poder comprender nuestro entorno de una mejor manera. En este caso nosotros comenzamos con una analogía que dice lo siguiente. En la geografía, el factor de la latitud implica determinar la cantidad de luz solar que recibe el planeta. Por lo tanto, visualizamos a la zona de centro como la zona ecuatorial, debido a que recibe una mayor cantidad de luz solar, y esto genera una gran biodiversidad y vegetación. En cambio, visualizamos a la zona de periferia como la zona polar, debido a que recibe una menor cantidad de luz solar y esto genera escasez, así como también la fauna se adapta a esta escasez. Es importante mencionar que la relación entre el contexto de centro y de periferia es marcada y vinculada directamente con las desigualdades económicas que éstas repercuten hacia la población. También que siempre se le da una mayor prioridad a los contextos de centro debido a los intereses sociales, relegando a las periferias en un segundo lugar. Queremos rescatar la siguiente cita de Sandoval y Valiente que al pie de la letra dice: la división centro-periferia es también reflejo de la disparidad económica en la que los sujetos están inmersos. Esto se relaciona que en algunos lugares se acentúa más la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la salud, y esto representa una amplia gama de transgresiones hacia los derechos humanos. El municipio de Los Cabos, en el estado de Baja California Sur, tiene una amplia gama en escuelas de educación secundaria que muchas de ellas son más vulneradas que otras. Dentro de nuestra introducción abordamos un factor muy importante, que es el nacimiento de una nueva escuela. ¿Bajo qué criterio una escuela es de centro o de periferia? La respuesta puede recaer en el crecimiento de la población o la demanda de una institución escolar en esa zona. Sabemos que el nacimiento de una escuela implica sueños, metas y progresos hacia los seres humanos. Como lo podemos ver en este artículo, se definen a las escuelas de centro como aquellas que nacen para personas nativas en una determinada zona geográfica, es decir, antes del proceso de urbanización. Por eso son escuelas antiguas, con mucha historia, céntricas. En cambio, se definen a las escuelas de periferia como aquellas que surgen como respuesta a la demanda de ese proceso de urbanización. En esta parte vemos que son escuelas que se encuentran a las orillas de la ciudad, en áreas menos desarrolladas, y esto implica un fuerte reto tanto para docentes como para alumnos. Otro factor muy importante son las condiciones socioeconómicas. Vemos que las condiciones socioeconómicas influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según Cornejo y Llama, una condición socioeconómica repercute al proceso de desarrollo del adolescente, tanto física como emocional. Por ejemplo, en casa, cuando hay condiciones insanas, no hay una alimentación saludable. Según datos del INEGI, durante el año 2020, en el municipio de Los Cabos, en el estado de Baja California Sur, tenía el 31.7% de índice de pobreza. Con esto podemos ver que visualizamos al municipio de Los Cabos como un lugar paradisíaco, pero que también existen carencias, asentamientos irregulares, y estos individuos son alumnos que se concilian en instituciones de periferia. Otro factor importante son los flujos migratorios y el crecimiento poblacional. Sabemos que el fenómeno de la migración se desarrolla en países de ingresos bajos y medianos. También que el municipio de Los Cabos es receptor migrante. También lo define Sandoval como la migración, un lugar en donde nos desplazamos de manera individual o en familia, y que por lo tanto esto representa el logro de nuevas oportunidades y mejorar la calidad de vida.
Según datos del INEGI, en el municipio de Los Cabos, durante el año 2015, se tenía el 62.74% de personas provenientes de otros lugares de la República Mexicana. ¿Y esto qué genera? Sobrepoblación escolar en las aulas, así como también si sumamos el factor de que hay una escasez de instituciones secundarias en el municipio, pues vemos que corre en riesgo el garantizar el derecho a la educación. Como siguiente punto tenemos el contexto escolar como un factor que influye en el aprendizaje. Es importante señalar que la relación entre el centro y la periferia, las diferencias que existen son notables, tanto en la infraestructura como en su ubicación geográfica y su contexto sociocultural. Es aquí donde el contexto escolar se define como esa interacción entre los componentes internos y externos de una institución. Asimismo, es posible plantear y recordar a Lev Vygotsky, que plantea dentro de su teoría sociocultural cómo el contexto influye en el aprendizaje de los estudiantes. Como siguiente término tenemos escuelas secundarias de centro y periferia. Es aquí donde hacemos hincapié a lo que menciona Du Bois 2015, que menciona que el centro genera innovación y la aplica, mientras que las periferias se encuentran subordinadas a los avances del centro. Contextualizando este punto a el enfoque educativo, podemos definir que el centro genera mayor productividad en los alumnos debido a que contiene o las instituciones, su infraestructura es mucho mejor y por ende cuenta con los insumos necesarios para crear ambientes de aprendizaje óptimos. Y por último, tenemos las ciencias sociales en el desarrollo de habilidades para la vida. Aquí la geografía, la historia, la formación cívica y ética son disciplinas inmersas en la vida cotidiana de nuestros estudiantes y de los docentes y de todos los factores que influyen dentro del contexto escolar. Por ende, es indispensable que los estudiantes generen habilidades, conocimientos y aptitudes que estas disciplinas propician. Es importante señalar que, como menciona Farris 2001, mencionado en Valencia 2004, las ciencias sociales son el estudio interdisciplinario y científico de la vida del hombre a través del tiempo y su relación con la naturaleza. Para la metodología de esta investigación nos enfocamos en el objetivo general, analizar el impacto que tiene el contexto de las escuelas de centro y periferia en los retos que enfrentan los docentes para el logro de los aprendizajes en el campo de las ciencias sociales en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, México. El enfoque es cualitativo y su método es comparativo. El área de estudio se engloba en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur. Se seleccionaron 2 escuelas, una de centro y una de periferia, siendo su población de estudio 14 docentes en el área de las ciencias sociales, 7 correspondientes a la escuela de centro y otros 7 a la escuela de periferia. Las técnicas utilizadas para el análisis de las variables fueron la entrevista a profundidad y la observación, siendo sus herramientas una entrevista semiestructurada aplicada a los docentes y el registro de observación para analizar el contexto. Para el análisis de los datos cualitativos fue indispensable el uso del Atlas TI 2023. En los resultados se hace un análisis de diversos esquemas y diagramas con relación a los resultados de las entrevistas a profundidad obtenidas a través del software Atlas TI 23. Aquí podemos observar el diagrama de Sankey, que es un análisis de códigos y documentos, donde estos documentos se fueron categorizando en periferias y centros, según correspondiente al docente que fue entrevistado del área de las ciencias sociales, donde es posible observar que la sobrepoblación áulica, el papel del docente en primaria y la innovación a la práctica docente son códigos que tienen mayor frecuencia en ambos contextos. Como siguiente tenemos este listado de códigos con mayor frecuencia, ya sea para el análisis entre caso e intricaso. En el parte de intricaso tenemos la separación de las escuelas de centro y de la periferia, donde podemos observar
cuáles son aquellos códigos que tienen mayor frecuencia, ¿no? En el caso del centro están la ventaja del uso de las TICs en las aulas, el beneficio del contexto escolar, los conocimientos previos y apatía. Mientras que en las periferias tenemos el rezago educativo, ausencia del padre de familia, dificultades del contexto familiar, dificultades del contexto escolar, diversidad cultural y alumnos migrantes. Entre casos son aquellos códigos que los dos contextos comparten, donde son la sobrepoblación áulica, el papel del docente de primaria y la innovación en la práctica docente. Para comenzar el análisis de los códigos con mayor frecuencia, tenemos esta red semántica enfocada a la sobrepoblación áulica, donde podemos rescatar cómo los alumnos migrantes influyen en ese crecimiento poblacional dentro de las aulas, debido a los flujos migratorios y al crecimiento poblacional del municipio de Los Cabos. Asimismo, está asociado al rezago educativo, que viene de la mano al nivel educativo con el que llegan estos estudiantes migrantes que se insertan a la población escolar. Esta red semántica hace referencia al código del papel del docente en primaria y qué perspectiva tienen los docentes del área de las ciencias sociales con relación al trabajo y la secuencia que lleva la asignatura, donde resaltan que a veces el maestro de primaria deja de lado las asignaturas de las ciencias sociales por el hecho de que le da prioridad a español o matemáticas, y eso evita y hace que los alumnos lleguen con pocos o nulos conocimientos previos sobre las asignaturas. Este último código hace relación a la innovación de la práctica docente en las escuelas de centro y periferia. Aquí se connota la importancia que tiene que estemos en constante actualización pedagógica. Asimismo, se hace referencia que la innovación no solamente es el uso de las TICs, sino que también puede ser implementada a través de una práctica didáctica y lúdica que permita que el alumno conviva con su entorno. Como conclusión, el cierre de la presente investigación recae en dar respuesta cómo impacta el contexto de centro y periferia en los retos que enfrentan los docentes en el campo de las ciencias sociales para el logro de los aprendizajes de sus estudiantes. A raíz de los resultados obtenidos, es posible concluir que existen coincidencias y diferencias entre los desafíos docentes derivados del contexto sociocultural, económico y escolar que tiene el alumnado. Podemos concluir que el contexto sí influye en los retos que enfrentan los docentes en el campo de las ciencias sociales. Sin embargo, en el contexto de periferia, estos retos se agudizan un poco más debido a las características de las instituciones escolares. También vemos similitudes y diferencias en estos retos. Las similitudes que vive en un reto un docente de centro es, por ejemplo, en las características demográficas y de naturaleza que tiene el municipio de Los Cabos, que es la sobrepoblación escolar debido a la migración. Vemos aulas saturadas de 40 a 42 alumnos y tal como lo expone Glassy Smith, una aula ideal es aquella que tiene de 20 a 25 alumnos para que tenga una experiencia significativa en el aprendizaje. Y este es un reto sin lugar a dudas. Una diferencia es que el docente de centro no tiene una dificultad en sus alumnos en sus condiciones socioeconómicas. En cambio, el docente de periferia desafortunadamente observa cómo la condición socioeconómica baja de sus alumnos influye en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto representa una barrera no solo dentro, sino también fuera del aula y en la vida misma. Para finalizar, con este trabajo, podemos decir que solo es un primer trabajo de exploración, debido a que hay mucho trabajo por hacer y profundizar en el contexto de centro y periferia en el ámbito educativo. También queremos dar a conocer la realidad, cómo viven los docentes estos retos que son generados por el contexto de centro y de periferia en las diversas disciplinas del campo de las ciencias sociales en educación secundaria. Bueno, esto es todo por nosotros. Muchas gracias por su atención.